Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra casa. Me presento, soy Winnie Balbaum, somos una familia de 5 y nos vinimos desde Santiago a vivir al campo. Nos vinimos al campo porque nos dedicamos a la huerta, nos dedicamos hace más o menos 6 o 7 años a cultivar nuestros propios alimentos y a enseñarle a otras personas cómo hacerlo a través de mi canal de YouTube. Y ya no teníamos más espacio, ya no sabíamos para dónde más crecer, así es que nos vinimos al campo, a pleno campo, a probar cómo es la vida acá. Llegamos acá y no había absolutamente nada y nosotros tampoco teníamos las lucas como para hacernos algo demasiado definitivo. Lo que primero hicimos cuando llegamos fue armar un cerco, porque este es un lugar en donde hay muchos conejos, y además también arrendar unos módulos que arman una casa de 54 metros cuadrados en donde es como nuestra base inicial para poder comenzar. Los niños están en una pieza de 2x2, nosotros en otra, y tenemos un espacio muy pequeñito de cocina y living comedor, pero nos sirvió para comenzar, nos sirvió para poder pasar el invierno acá y entender cómo se comporta el espacio. Y ahora llegó el momento justo en donde vamos a comenzar a ampliar y vamos a empezar a ocupar más este terreno, y para eso estamos muy contentos de contar con el apoyo de Sodimac, que nos está apoyando con asesorías, con herramientas de calidad, con materiales sustentables y con un acompañamiento integral finalmente para nosotros que nos gusta tanto hacer las cosas con nuestras propias manos. Esta vez también queremos hacerlo así. Y por lo mismo quisimos hacer una serie de videos con todo el paso a paso de cómo construimos o cómo terminamos nuestra casa. Más bien, queremos compartir con ustedes los paso a paso, lo que aprendemos, en lo que nos equivocamos, que obviamente nos vamos a equivocar, y cómo vamos arreglando esos errores también. Entonces ahora se las presento. Bienvenidos a nuestra casa, construyendo y terminando nuestro hogar con Sodimac. Estoy así como... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien. Qué bueno. Ahora este silencio porque me llaman mucho. Ya, tú me decís cuándo. Bueno, primero es lo primero. No teníamos muchas lucas para ampliar, entonces decidimos armar una estructura sólida, ¿no? O sea, claro, eso fue lo que nos propuso Franklin. Franklin como que nos vino un poco a salvar. A salvar y a proponer una manera de hacerlo como adecuada al presupuesto. Que fuera resistente a los temblores. Que fuera rápida de construir. Y que además fuera eficiente energéticamente. Los chiquillos tenían una idea de cómo querían crecer o cómo querían ampliar su casa para transformar su espacio, pues, para pasar de un lugar bacán a uno más bacán todavía. Entonces empezamos a armar una estructura pensando en construir con vigas de fierro. Fue una propuesta que yo les hice a ellos, construir con vigas de fierro de un perfil 100% para que tuvieran mayor rigidez, para que tuvieran una estructura más sólida, mantener la altura que ya tenía la casa sobre el piso, y toda la tabiquería y la aislación hacerla con panel zinc, y eso hicimos. Realmente mi idea de que fuese con vigas de fierro para los chiquillos es salvar grandes luces, que el living comedor tuviese amplitud, que ellos se pararan y hubiese espacio, altura, y con vigas a la vista, que en algún momento vamos a ver toda esa parte terminada. Ha sido un proceso extraordinario para mí en todos los aspectos, y sé que va a ser una construcción que le va a durar. Quizás la van a usar sus nietos también, así que maravilloso. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Sí, estoy esperando la brisa maravillosa, que se termine. Disfrútala, pupi, disfrútala. ¿No te entra viento? Sí, pues, ¿verdad?
Sí, pero... Es parte. ¿Sabéis qué? Hay vaca, o sea, no hay vaca, hay ovejas, hay gallinas y de todo. Podemos poner vaca. Sí, Vacas. que entren las vacas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como familia? Todo lo que no hace Franklin. Franklin nos deja la estructura y la base hecha y nosotros vamos con todo el resto, con todo lo que se ve. Con el piso, con las ventanas, Con las puertas, las manillas. Revestimientos en general, interior, exterior, cielo, pintura de ese revestimiento. Los baños. Los baños, claro, pero Franklin nos deja hechas las conexiones por debajo de la casa. Y de ahí nosotros conectamos todo. Nosotros vamos a hacer como la cáscara de la casa, todo lo que se ve. Bueno, y también obviamente vamos a hacer una terraza techada, vamos a hacer los riegos, Las canaletas. las canaletas y ojalá conectarlos con un estanque para recolectar el agua de la lluvia, es decir, como varios sistemas sustentables que requiere una casa como la nuestra y eso, es harta pega. Y bien entretenido. ¡Ah! Ya, pero Maestro Pupi necesita herramientas. Claro, pues lo primero que hay que hacer es armarse un lugar con un par de herramientas básicas y para partir, pues, desde ahí se parte. Y un lugar para trabajar, porque lo tenemos acá encima dentro de la casa, tenemos que sacarlo. Con sus herramientas. No es que le va a dar más fuerza al taladro, sino que le va a dar más tiempo. Oye, bueno, puede ser. Batería grandota. Es de impacto. Y esta venía en pack, mira. Bueno, también depende por lo que lo vaya a Ea. ¿Y por qué este? Ese es. porque este tiene adentro una función, gira y empuja. Eso es una bomba atómica. Bueno, esto es lo que yo estaba buscando. Bueno, igual este tiene fuerza, o sea, no es menor, pero ¿Cuál es la batería grandota? Esta. no esto. Ah, esa. Los equipos inalámbricos siempre son mejores. Qué buena marca, Bauker. Súper buena Bauker. Yo tengo muchos equipos Bauker. Cierras la palanquita aquí atrás y ahí ya no se mueve. Ahí se movió a 45, Sí. pero no se mueve hacia abajo y hacia arriba. Si quieres que se muevan los grados, lo tienes que apretar aquí. Uy, como pesa el maíz para Este generador nos cambia un montón la vida. En el campo tener un generador es fundamental, ¿o no, Fran? Vital, Vital, bueno. Te salva. Este es de 6000 watts, te aguanta la casa de sobra. Pasa que en invierno, igual la batería, o sea, no la batería, el sistema, la carga, no te tira más de 2500 watts, ¿cachai? Entonces, si yo necesito prender, por ejemplo, la bomba de calor de agua y otra cosa más pesadita al mismo tiempo, prender el agua, que usa una bomba de un HP, ya el sistema se me cae. Entonces tengo que, en los meses de menos radiación, que son 3 en el año, que es mayo, junio y julio, si quiero hacer cosas como que necesitan mucha potencia, voy directo al generador. Estas camas de cultivo de acá, que son las largas que están en la tierra, tienen riego, ¿ya? Pero las camas de cultivo altas que están allá no tienen riego, y eso es lo que vamos a hacer ahora, que es como instalar desde este circuito que ya está hecho, vamos a hacer otro circuito hacia allá. Pero va a ser todo parte del mismo circuito
total huerto. Ya, entonces lo que yo tengo acá son guantes, tengo uniones y conexiones, estos son codos, estas de acá son T, estas son uniones, tengo un sacabocado, tengo mis goteros, que en este caso yo uso los goteros autocompensantes, y tengo una tijera porque la voy a necesitar para ir cortando los pedazos. Y además tengo mi planza, que esta es una planza de media pulgada, hay unas más gruesas, pero esta es la que yo uso en general para la huerta. Entonces lo que yo tengo acá es el mismo circuito que ya tengo con todas mis camas de cultivo, lo tengo cerrado de esta manera. Es tan simple como llegar y doblar la manguera y entonces así ya no sigue pasando el agua. Pero si yo quiero seguir el circuito hacia acá, entonces llego, abro esto y con una de las uniones que tengo voy a cortar acá este pedacito que ya estaba muy doblado. Esta medida de planza es una medida estándar, entonces la que yo traje es exactamente esta misma. Lo que voy a hacer es que me voy a poner guantes y entonces así las manos no sufren tanto en esta parte de las conexiones, porque hay que meterla con harta fuerza. Entonces queda ahí, esa parte de ahí conectada, y lo que yo voy a hacer entonces es que voy a venir con mi manguera nueva, y a esta altura da lo mismo que yo todavía no la haya cortado ni nada, yo simplemente voy a conectar la manguera nueva a la manguera del circuito existente, y los guantes me ayudan un montón en ese sentido porque es más fácil para las manos. Ahí está. Llegamos al primer corte y este primer corte lo vamos a hacer acá. Aquí vamos a ir con un codo hacia arriba. Luego con un pedazo pequeño de manguera vamos a cortar aquí. Una T, que es desde donde entonces va a salir todo el circuito que va a regar esta cama de cultivo completa. Entonces acá vamos a salir con dos tubos cortitos, uno acá y otro acá. Y ahí ya tengo para llegar hasta acá. Y acá les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer para fijar esta manguera aquí. Entonces acá me traje unos tornillos, el atornillador, un taladro también puede funcionar, y el pedacito de manguera que yo había dejado en mi balde para limpiar, lo voy a usar para fijar esto acá y que no se me mueva. Ahí. Y entonces ahí eso me queda fijo. Lo que queremos hacer es unir esta parte de acá con esta de acá. Y para eso vamos a usar el codo. Y acá yo podría elegir, por ejemplo, poner otra T acá, o sea, poner un pedacito pequeño y poner una T y hacer que una de estas mangueras pase por el medio, o me puedo ir directo rodeando así. Si es que yo voy a tener plantas acá en el centro, lo que me conviene es hacer pedacito corto, una T, pedacito largo acá en el centro y después seguir con el resto. Siempre tengo que contar que yo la podría conectar para allá, pero en realidad lo que voy a hacer es que la voy a cerrar ahí. Entonces tengo que descontar este pedazo de manguera que lo voy a usar para cerrar.
este lo voy a cerrar acá. Lo que podemos hacer es volver a usar un pedacito de manguera extra que tengamos. Cortamos aquí este pedacito de manguera por la mitad. Y esto, ahí. Y entonces ahí, listo, ya pasó. Tenemos ese lado del circuito. Y vamos con el lado de acá. Necesito un codo. A este lado de acá. Otro codo. Y con este vamos a cerrar el circuito acá. Lo podemos fijar acá con un alambre en el medio, con un alambre enterrado. Pero esto ya está listo para empezar a poner los riegos. Pasa que en un comienzo, cuando ponemos los riegos, la manguera venía toda la manguera venía enrollada, entonces quiere estar para ese lado, es como porfiada. Pero una vez que ya le empiece a llegar el sol y que esto quede estirado, las mangueras se van a estirar y después van a funcionar bien. Pero por ahora van a querer estar un poco porfiadas unos días, quizás, desconociendo, pero ya se van a acostumbrar. Entonces, como yo quiero seguir el circuito hacia acá, lo que yo puedo hacer es hacer un corte aquí e instalarle una T, que lo podría hacer acá, o podría no haberle hecho esta del medio y simplemente seguir con el circuito hacia acá. Se rota simplemente. Pero como yo sí quiero tener este circuito en la mitad, lo que voy a hacer es que voy a aprovechar un pedacito de acá. Voy a conectarme. Pedacito de manguera que me ayude a llegar al borde. Y voy con un codo con el que yo pueda irme hacia abajo para poder llegar hasta los otros bancales. Entonces así yo tengo para seguir de nuevo con una pequeña manguera hacia acá y después seguir hacia allá y poder hacer todos los bancales que tengo para atrás también. Estos goteros se llaman autocompensados o autocompensantes, se pueden encontrar con los dos nombres. Y la gracia que tienen es que cada uno de estos goteros está hecho para dejar que pase la misma cantidad de agua. Porque pasa muchas veces que cuando hacemos el riego de nuestro jardín, al primer gotero le sale mucha agua y el último le sale muy poca, entonces la última planta sufre mucho. Y tenemos que planificar nuestro huerto o planificar nuestro jardín desde las plantas que necesitan más agua hasta las que tienen menos agua. La gracia que tienen estos goteros es que cada uno de ellos está hecho para que pasen 4 litros por hora, pero también hay de 2 litros por hora, hay de 8 litros por hora, etcétera, etcétera. Ponemos uno de estos goteros y a este le va a llegar la misma cantidad de agua que al que está al final. Aunque el circuito se demore más tiempo, aunque el agua pase más lento, aunque gotee más lento, a cada una de las plantas que están dentro del circuito le va a llegar la misma cantidad de agua. Y eso siempre y cuando no mezclemos los goteros. O sea, yo no debería mezclar este con uno de los goteros verdes o rojos comunes. Tampoco debería mezclarlo con otros goteros autocompensados de otra cantidad de litros por hora. Sino que siempre debería ser el mismo gotero durante todo el circuito. Me corresponde. De derecho va en la derecha. Importante mencionar que los guantes tienen dedos. Esta herramienta que está acá se llama sacabocado. Tiene otro nombre más, pero yo lo conozco como sacabocado. Y lo que hacemos con esto es que hacemos el hoyito perfecto para que pase uno de estos goteros. No es recomendable hacer el hoyito en la manguera con un clavo, ni con una aguja, ni con un tornillo, ni nada. Lo recomendado es hacerlo con esta herramientita, porque esta es la que hace que pase exactamente el tamaño de un gotero y no tengamos fugas después. Si bien yo sé que somos todas unas fortachonas, es importante no aplicar mucha fuerza en esto porque se puede pasar el hoyo para el otro lado y entonces ahí quedamos con una fuga.
Y aquí la gente se confunde mucho para qué lado va el gotero, porque para un lado es muy grueso y para el otro lado es delgadito. El lado grueso es el que va en la manguera y cuesta meterlo en esta parte de acá, pero ese es el lado correcto de este tipo de goteros. El lado grueso queda hacia abajo y el lado delgadito es por donde sale el agua. Entonces voy... Entonces yo les quiero mostrar cómo termina este circuito o cómo llega este circuito al agua. Nosotros acá tenemos nuestra llave de donde sale el agua y este es el final del circuito que nosotros acabamos de hacer, que yo ya lo tenía hecho. Acá yo puedo terminar con una unión o puedo terminar con un codo, con lo que sea, pero acá el que va hacia el agua, para este voy a utilizar una manguera, un pedacito de manguera de patio común y corriente que sea de la misma medida que la planza que yo tengo acá, o sea de media pulgada, y le voy a poner una de estas uniones de manguera clásica, la clásica unión de manguera que va hacia la salida de agua. Puedo poner un timer que me va a permitir programar el tiempo de riego que yo le quiero poner a mi huerta, o simplemente, si quiero, puedo llegar y poner esto y prender el agua y ponerme un timer en el celular y acordarme cuando tengo que cerrar el agua. Yo tengo un timer para poner acá, pero no tengo pilas ahora. Pero en estos capítulos les vamos a mostrar cómo queda el riego completamente terminado, con el timer puesto y con todo lo que se necesita. Pero ahora quiero mostrarles cómo sale el agua de los goteros que nosotros pusimos. Entonces nuestro nuevo circuito que hicimos ya funciona. Como ven, en los goteros está saliendo agua. Y como les decía, es una cantidad de agua controlada, no sale así como un chorro gigante, porque estos goteros están hechos para que salga una cantidad determinada en cada gotero. Y yo acá tengo esta manguera abierta, que todavía no la cierro. ¿Se acuerdan que para cerrarla lo que hacemos es que doblamos y podemos poner un alambre o la misma planza que ustedes me vieron usar antes? Yo ahora le voy a poner el alambre que tenía puesto en el circuito anterior. Le pongo eso y de aquí ya no sale agua, y entonces puedo dedicarme ahora a ir a hacer el almuerzo, a hacer un montón de cosas, lo que sea, y después puedo volver y seguir haciendo mi circuito de riego. Esa es la manera en como yo abordo los proyectos para no sobrepasarme. Los voy haciendo de a poco, voy cerrando la manguera y cada vez que tengo tiempo vengo, hago un bancal nuevo y así me aseguro de que la cosa vaya funcionando de a poco por lo menos. Entonces lo primero es que vamos a ir por la terraza. Nosotros somos una familia que pasa mucho tiempo afuera. Entonces necesitamos que sea una terraza techada. Techada, sí. Y bueno, hay que elegir bien igual la altura, como si nos vamos arriba al techo, como en la línea metálica, o la hacemos un poquito más abajo. Yo estoy pensando hacerla con pilares de madera, porque a mí siempre me ha gustado la madera. No porque no sepa soldar. No sé, como que encuentro que armarla en madera tiene sentido. Si está la estructura metálica, como que armar... Sí, si la casa ya es de metal, o sea, si la casa ya tiene una estructura metálica, sí. Yo voto por metálico. Yo sé que tú votáis por metálico. Porque además estamos en un clima muy húmedo. Todas las mañanas acá amanece todo mojado por la vaguada costera. Entonces creo yo que el metal es el... Está bien, está bien. Sí, la estructura yo creo que es madera. Entiendo por qué metal. Vamos, veámoslo. Pero de repente un mix. Hagamos como un híbrido. Sí o sí, la base va a ser de tabla de deck. Mira. O sea, la entrada está hecha con madera y tabla de deck, que está bien bonito, y obviamente tiene que continuar eso. A mí lo único que me importa es tener espacio para cocinar afuera. Claro, poner el horno. Poner el horno, tener espacio para cocinar afuera, invierno, verano. Va a quedar bonito, va a quedar bien techado, no se va a pasar el agua. Poder aprovechar esa agua también. Sí, bien, vamos por ello. El hormigón lo que va a hacer es que va a proteger el fierro del abajo. Básicamente es eso, porque no es que lo va a hacer más firme. Si entra pintada, pudiese no ser necesario, pues solo que el fierro lo que hace es que la va a sentar un poco más abajo, pues le va a poner un peso que no tiene ahora.
Ni un problema. Pues, así hicimos nosotros, ¿recuerdas? Que dejamos parado. Sí. El día siguiente vinimos a... ¿Todo bien? Ya, estamos full un lado de la terraza. Falta ese. Entonces ahora Maestro Pupi hizo un lado de la terraza y nos va a explicar las partes. Las partes. ¿Qué hiciste acá con la terraza? Primero, la estructura entonces es de perfil metálico de 4 pulgadas y de 2 milímetros de espesor. Espesor. No así la casa, que está hecha con perfil de 3 milímetros, que Ya. es más grueso, obviamente. Para la terraza, como no soporta tanto peso, está bien. Pero como yo soy porfiado, el interior está hecho en madera. Y para eso pusimos vigas atornilladas a la estructura con la altura un poquito más baja que te da la tabla de terminación que tiene. Que O sea, mediste las pulgadas de la... puse la tabla, más que medir. Yo ya me acostumbré a que en vez de medir con la cuestión es mejor ir con la tablita, va ahí, Ah, entonces lo y vas haciendo marco. con un pedacito más chico. marco abajo, clic, y esa es la altura que me da. Entonces de ahí atornillé para el lado con unos pernotes, y una esto gomita. tiene 3 pulgadas. Entonces lo que hice fue sostener la tabla a medida, atornillé con broca de metal, o sea, no atornillé, metí broca de metal para pasar bien delgadita, para pasar el metal, y después vine con el taladro plup para entrarle al metal más fácil, porque si no estaría mucho rato y podría quebrar como el tornillo. Antes de atornillar la tabla, claro, o sea, hiciste este sacado. le hice el sacado, exactamente. Con esto, arriba, marcáis, pum pum pum, marcáis la profundidad también de 2 pulgadas, ¿no es cierto? Y te queda este dibujito. De ahí agarráis la máquina, le reguláis la altura de corte para hacer líneas acá que queden de la misma profundidad de esta línea de corte, y magia. Queda a la misma altura el corte. Entonces le ponía unos 5 cortes. Un formoncito. Esta técnica me la enseñó el Andy. Saludos para el Andy. Y después al otro lado, taca taca. Sacáis las pestañitas. Le hice el sacado cada 50 centímetros. Ya. Del ancho de la tabla y de 2 pulgadas. ¿Ya? Cosas de que la viga que va a sostener nuestras tablas quede casada en ese calado. Entonces son un matrimonio perfecto. Como nosotros dos. Ahí estamos, po. Bacán. Charán. Y entonces eso termina el cadeneteado, que en el fondo, por si de repente hay un temblor, no se descuadran estos porque están casados acá. Y está todo agarradito aquí. Y no es solamente para los temblores, o sea,
estructura todo, lo deja todo amarradito, cosa que cuando pisís la tabla de arriba no sintáis ningún movimiento. Con la manito. Con la manito, perrito, no es necesario tanto show. Bacán. Oye, pero esto nunca pensé que iba a ser algo tan profesional. Un poco de humildad. Dice ella. Estábamos terminando. No la terminamos para el almuerzo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Además nos llovió. Nos llovió, cayó una tremenda lluvia, tormenta de verano. Todavía siguen sonando los truenos, pero ya la terracita está. Y quedó bacán. Sí, está muy increíble. Nunca había hecho algo tan medido en mi vida. El maestro rústico está cambiando. Sí. Está en una terraza muy poco rústica. No es como un gente, que estamos hablando como de gente así como en el aire. Somos nosotros. Nosotros somos la gente. Sí. Y entramos a la casa llenos de barro todos los días después de limpiar los corrales de las ovejas, después de... no sé, darle comida a las gallinas, etcétera, etcétera, y es mucho más fácil entrar a la casa por un ventanal que por la puerta de entrada, en donde está el lugar de tus zapatos, de tu pantufla y de qué sé yo. Entonces, sí, es un paso más, pero un paso más para la humanidad, para mí humanidad. Pero eso significa que no vamos a hacer escalera acá, o de que sí. Esto tiene escalera. ¿Cachai? No es solo una... Sí. Hay una polémica acá en este momento, vamos a resolverlo. Porque, o sea, esto es ahí innegable. Mira, justo hoy día está lloviendo. Innegable. Quizás pueda tener escalera solo allá. Eso quedaría bonito. Y acá hacemos el fogón. Claro, en vez del otro lado. Claro, tiene que ser un acceso incómodo, que la comodidad está acá, entrar por la puerta de entrada es cómodo. Este muro no es alto, sino que es hasta acá, y acá hacemos como un lugar para sentarse. Me encanta, sí, estoy completamente de acuerdo. Igual se ve para acá, no es como que hay no es como que estamos cortando la entrada de la casa. Igual se ve que hay personas disfrutando de la naturaleza y el exterior acá. Pero para tu ansiedad. Eso, entra por ahí, límpiate las patas. Las patas. Eso es. Muy bien. Ya, se acabó la polémica. Se imprime. Bueno, entonces terminó el día, empezamos a hacer un montón de cosas en esta ocasión, quizás no las terminamos todas, pero se las vamos a seguir mostrando. Comenzamos a hacer la terraza con los metales que les habíamos contado. Yo les conté cómo hago el riego de mi huerto, cómo lo vengo haciendo hace un montón de años, y después en próximos capítulos les voy a mostrar cómo lo voy terminando. Y bueno, empezamos un montón de proyectos ahora, ya sabemos qué herramientas vamos a utilizar, ya nos estamos un poco asesorando. Y vamos a empezar a entender cómo vamos a terminar esta casa. Y lo más importante, cuéntenos ustedes qué les gustaría ver en los próximos capítulos, qué tipo de terminaciones a ustedes les da curiosidad saber qué es, cómo se hace, cuáles son los pasos, qué son las herramientas que se utilizan. Nosotros todo eso lo vamos a usar para obviamente recibir las asesorías de Sodimac, que hasta ahora han sido increíbles, y mostrarles a ustedes cuál es el paso a paso de cómo se termina una casa aquí en el campo, rodeados de gallinas, de ovejas, etcétera, etcétera, y tratando obviamente de compartir con ustedes lo mayor posible para que ustedes puedan disfrutar el proceso, aprender, y nosotros también.
Así es que cuéntanos en los comentarios qué les gustaría ver y nos vamos a ver en un próximo capítulo de esta miniserie Nuestra Casa, construyendo y terminando nuestro hogar con Sodimac.